Garra de Jaguar, el códice del alma mixteca, relato épico sobre el esplendor, el dolor y la resistencia de un pueblo inmortal. Trino, tierra de ceniza y sol, la cuna de un linaje eterno. La mixteca no se conquista con palabras ni se comprende con mapas. Es un mundo nacido del cruce entre los suspiros del cielo y el lamento de las piedras. Un lugar donde la tierra no es llana, sino fragmentada como un espejo que refleja las múltiples almas de su gente. Allí, donde las montañas se inclinan para escuchar las plegarias del maíz, los hombres aprendieron a resistir antes incluso de aprender a escribir. Y fue en esa tierra dura, elevada, bendecida por el dios Zahui, donde nació un niño bajo un eclipse, un presagio temido y a la vez sagrado. El pueblo lo llamó Ocho Venado Garra de Jaguar, pero no fue su nombre lo que marcó su destino, sino el silencio tembloroso con que lo pronunciaron los sabios. La madre de Ocho Venado era una mujer de voz dulce y mirada firme. Sacerdotisa de la lluvia, decían que hablaba con los espíritus del agua. Su vientre fue honrado por los antiguos y su parto acompañado por oraciones y sacrificios de copal. Nadie dudaba de que ese niño era especial. Sus ojos parecían mirar más allá de los cuerpos, observaban el alma del tiempo. Desde sus primeros pasos, Ocho Venado demostró algo extraño, una tristeza profunda, una melancolía que los ancianos no pudieron explicar. Los que nacen para transformar el mundo, decía su madre, sienten el dolor de los siglos antes de vivirlo. Shiboguro, el lenguaje de los dioses, códices, arte y eternidad. Mientras otros niños jugaban con semillas o imitaban las danzas de los guerreros, él pasaba horas observando los códices, aquellos libros vivos pintados sobre piel de venado o papel amare, enrollados como serpientes dormidas, eran para él como ventanas a otra dimensión. Un día, al abrir el códice Añute, sintió que su corazón se detenía. Vio en los glifos el relato de una batalla ocurrida siglos atrás, pero no lo leyó con los ojos, lo sintió en el cuerpo. Fue como si él hubiera empuñado esa lanza, como si su pecho hubiera recibido esa herida. El sabio Ñu Taba, maestro de códices y escritura pictográfica, lo observaba en silencio. No solo estás aprendiendo a leer, muchacho, le dijo. Estás recordando lo que tu espíritu vivió cuando el mundo era nuevo. A los 12 años ya había decorado altares con arte plumario que dejaba a los sacerdotes sin palabras. Usaba las plumas como si fueran oraciones. Las acomodaba según el color del día, el aliento del viento, la fase de la luna. Aprendió la orfebrería bajo la tutela de artesanos de Tilantongo. Con manos delicadas y mente obsesiva, moldeaba el oro y la turquesa como si fueran mensajes que solo los dioses comprenderían. Cada pieza que creaba tenía un significado. No era joyería, era testimonio. Tereyon, el ascenso del jaguar, guerras que no eran solo guerras. La región mixteca estaba fragmentada. Cada ciudad, Tututepec, Cuilapán, Yucuñudawi, era un universo con su linaje, sus costumbres, sus alianzas y traiciones. El mundo parecía condenado a la división. Ocho Venado sabía que no podía ser un rey de un solo valle. Si quería proteger a su pueblo de las amenazas externas, los zapotecas en decadencia, los mexicas en ascenso, los presagios de cambios violentos, debía tejer una nueva red de alianzas, pero no con palabras dulces, con inteligencia estratégica y, cuando fuera necesario, con sangre. A los 20 años organizó su primera campaña militar. No fue una marcha impetuosa, sino un cántico planeado. No usaba gritos ni arengas. Sus soldados lo seguían con una convicción silenciosa, como si comprendieran que estaban escribiendo un nuevo códice con sus pasos. Sus enemigos no lo entendían. Esperaban a un joven impulsivo, pero enfrentaron a un maestro del equilibrio. No destruía por placer. Cuando tomaba una ciudad, restauraba sus templos, reconstruía sus códices, respetaba a sus sacerdotes. Vengo a unir, no a borrar, repetía. En las batallas luchaba con una máscara de jaguar tallada en obsidiana. Decían que sus ojos brillaban de rojo bajo el sol. Algunos creían que era invulnerable, otros que era el propio dios de la guerra disfrazado de hombre. Pero él sabía la verdad. Era solo un puente entre mundos. Kur, el reinado de los códices, poder como servicio sagrado. En su madurez, Ocho Venado consolidó un reino que abarcaba gran parte de la Mixteca. Era un imperio fragmentado por la geografía, pero unido por símbolos, por rituales,
por el idioma común del alma. Fundó escuelas de códices, talleres de orfebrería, templos al dios Zawi, espacios de diálogo entre linajes enfrentados durante generaciones. Fomentó la creación de códices biográficos, una tradición inédita. Pintar no solo los actos gloriosos, sino también los errores, las dudas, los sueños. Porque solo quien se ve a sí mismo sin máscaras puede guiar a otros, decía. En uno de esos códices, el que siglos más tarde llamaron Códice Nuttall, dejó narrada su vida como una ofrenda. En él no ocultó sus fracasos ni los rostros de los que había vencido. Pintó incluso a su madre, la sacerdotisa, sentada junto al dios de la lluvia, diciéndole: «No olvides llorar, hijo mío, para que tu pueblo nunca se seque». La Mixteca conoció entonces una época de renacimiento, una gloria cultural tan fuerte que ni las futuras invasiones pudieron borrar. La escritura pictográfica floreció como nunca. La artesanía y el arte plumario alcanzaron niveles de belleza inigualables. Pero Ocho Venado no era ingenuo, sabía que todo ciclo termina y la sombra del colapso ya se asomaba. Ve, la caída, traición desde dentro, eternidad desde fuera. El final no vino por una flecha enemiga ni por una invasión extranjera. Llegó por donde menos lo esperaba, su propia sangre. Su sobrino, influenciado por ambiciones y por los temores de los ancianos, conspiró para quitarle el poder. El argumento era simple. Ocho Venado se cree Dios, ha vivido más de lo que debe, ha desafiado la lógica del tiempo. El día del eclipse, otro presagio oscuro. Ocho Venado fue convocado a una ceremonia en Yucuñudahui. Llegó sin guardias, confiado, envuelto en sus ropajes de plumas y oro. Lo apuñalaron mientras cantaban los tambores. Su sangre se mezcló con el copal. Su cuerpo cayó sobre el altar y sus ojos al cerrarse parecieron decir: «Yo ya viví más de una vez y viviré muchas más». No hubo llanto, hubo silencio, uno denso, uno que duró siglos. Sej, renacer. La resistencia como legado. Los siglos pasaron. Llegaron los mexicas, después los españoles. Las lenguas indígenas fueron prohibidas, los códices quemados, los templos saqueados. Pero algo no pudo ser destruido: la memoria viva. En las regiones de Oaxaca, Puebla y Guerrero, los descendientes de los mixtecos siguieron hablando su lengua. Siguieron haciendo joyas con técnicas ancestrales. Siguieron bordando códices invisibles en las canciones, en las danzas, en los cuentos que las abuelas contaban junto al fogón. Ocho Venado Garra de Jaguar no murió, se transformó. Hoy vive en cada maestro que enseña lengua mixteca, en cada niño que pinta con colores del alma, en cada joven que al mirar una joya de turquesa siente algo que no puede explicar, pero que lo conecta con un pasado más grande que cualquier imperio moderno. Epílogo. Tú eres un códice que respira. La historia de Ocho Venado no es solo la de un rey. Es la historia de todos los pueblos que han amado, perdido, resistido y vuelto a empezar. Cuando los mixtecos pintaban códices, no lo hacían para presumir, lo hacían para no olvidar, porque sabían que cada generación es un pincel más que escribe sobre la piel del tiempo. Tú, que lees esto ahora, también eres parte del códice eterno. Eres una palabra más en la historia que aún no termina. ¿Qué historia pintarás tú?